Exacto. ¿no? Para documentarlo. Bueno, pues ya lo saben, hoy es martes, hoy toca Rosario Robles. ¡Feliz cumpleaños! Ay, Mar! muchas gracias. Ya, oye, Ayer. Felicidades. Gracias. Oye, pero nosotros celebramos toda la semana. Oye, me estaba esperando para felicitarme aquí en el programa. Exacto, claro. Porque además es la maldición gitana. Te toca el lunes, celebras toda la semana. Ni modo. No, Pues ni modo. Oye, yo estoy desde el sábado celebrando, Ay, tú perdón. muy bien, claro. Ay, Como debe ay, ser ay. por Adela y luego Sí. y mientras, y Así etcétera, es, etcétera. así es. Mi querido Damián ¿Cómo Cepeda. estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, afortunadamente Todo- contento todo de bien, estar acá. todo en orden. bien, Sí, qué bueno. Aparente cuando menos. Siempre estamos bien y de buenas, porque Pues si no, sí. ¿qué le hacemos? No, yo ya estoy como el ministro Lainez, de malas. Y el de ministro malas. Lainez está de Oye, ¿cómo malas, estás de malas? de malas. Pues sí, no hay razón para estar de muy de buenas. ¿No? Bueno, Pienso. por lo pronto que ya dijo Marco Rubio que ya está en negociaciones, ¿no? Con el gobierno mexicano, pues esa es una buena noticia, Sí, yo creo. hombre. Pero ¿con qué quieren empezar? No sé si Arturo Rosario, Ávila. que diga como que usa. Pues tú eres la cumpleañera. Ay, Dios santísimo, pues estabas ahorita El Senado. haciendo tu... ¿Era la editorial de este día? No, nada más tu estaba intervención. explicando lo que pasó. Sí, que es todo una editorial. Toda o una sea, editorial. Pues volvemos al mismo tema. Lo que mal empieza, mal acaba. Punto. Esta reforma judicial ha tenido tantos tropiezos y el último es relacionado con las listas que envió el Senado. Listas con errores. Plagada de Gente que incorporaron que no solo no se inscribió, sino que ha expresado abiertamente ¿Que no quiere? que está en contra de esta reforma judicial. Es decir, han sido luchadores en contra de esta reforma judicial y ahí aparecieron. A mí me llamaron sobre todo la atención dos casos, el del juez Osorio, que es un juez que él está en contra de la prisión preventiva oficiosa, que incluso en los casos que a él le ha tocado juzgar no la ha aplicado de manera automática, respetando la convencionalidad con relación a derechos humanos. Y la magistrada Lilia Mónica, que es del Consejo de la Judicatura y que también abiertamente siempre estuvo en contra, es de las tres que te acuerdas fueron un día ahí a la Cámara de Diputados y demás. Entonces, pues señalaron que ellos ni siquiera se inscribieron y que aparecen. Otros casos que aparecen como en funciones de un tribunal que no existe y aparecen en funciones. Y que además otros casos en los que, por ejemplo, están postulándose para dos cargos diferentes. Todo esto es opuesto a lo que dice, lo que ellos aprobaron. Sí, sí, insisto, ya dieron el golpe, lograron con su mayoría aprobar esta reforma, no hicieron caso. Ok, ni siquiera eso lo han seguido como lo establecen ellos, porque además introdujeron esta palabra de literalmente, que no hubiera margen de interpretación de ninguna naturaleza, pues ni siquiera literalmente han seguido los procedimientos que se dieron ellos como mayoría. Y finalmente, lo más chistoso del caso, ¿no? Es que las tres ministras que están en abierta campaña, pues las habían eliminado. No aparecieron en la... Un duende. Ya ves que a estas legislaturas por todos lados se les aparecen duendes, ¿no? Es decir, quieren aprobar la cobranza delegada y entonces, no, es que es un duende el que lo puso en la orden del día y así. Pues también un duende les borró a las tres ministras, pero ya en la lista rectificada ya aparecen. No hay de qué preocuparse. Pues sí. Pues yo iniciaría con eso, ¿no? Lo que no da ninguna certidumbre, lo dijeron ayer en el INE, lo dijeron con mucha claridad varios consejeros, entre ellas Claudia Zavala, que pues evidentemente no hay condiciones para realizar en los parámetros en los que estamos acostumbrados de certeza, de legalidad, de una elección en la que todos digamos sí, se hizo bajo las reglas adecuadas. Que ellos no hay pusieron. exactamente, no hay ninguna condición. Y finalmente quien es el responsable pues es el INE, pero al INE no le están dando los instrumentos, se ha ido acotando y acotando. Ya lo último que dijimos aquí es que ni siquiera se van a contar los votos ese día. Entonces, todo esto pues es una oscuridad tremenda y engañan diciendo que la gente va a elegir a sus jueces. No, esto es una mentira, hay que decirlo muchas veces. La elección ya se dio ahí en el Senado.
y en las listas que mandó el Senado ya se dio el proceso de elección, ya decidieron quién sí puede participar. Porque si no le tuvieran miedo al pueblo, ¿por qué no meter a Roberto Gil, por ejemplo? Bueno, pues en las urnas, que la gente decida. Pues no dicen eso, que la gente decida. Yo cubro los requisitos, me inscribo, pues que me dejen participar. Es mi derecho. Y sin embargo, lo batearon. ¿Por qué? Porque finalmente no creen, como dicen en el pueblo, no creen en la gente, y mucho menos que en un proceso finalmente en donde la gente, mal que bien, va a ir a participar, pues no lo tengan al 100% controlado. Sí. Fíjate que a mí me parece que está todo descompuesto, pues, todo el proceso de la reforma del Poder Judicial, pero no nomás eso, sino, digamos, todo el proceso o todo el sistema de justicia en este momento está en una crisis que yo no había visto, pues, en mis años de vida, no me había tocado. No quiere decir que estuviera bien el sistema de justicia. Creo que nadie en esta mesa creemos que está bien el sistema de justicia. No, y que se requería de una reforma judicial. Completamente. Pero varias cosas que me ha estado llamando la atención. Por ejemplo, en el marco de la decisión que iba a tomar la Corte de si procedían o no las suspensiones de los amparos y esta disputa que tenían con el Tribunal Electoral, de que el Tribunal Electoral decía que son la máxima autoridad porque es un tema electoral, pero estás hablando de una reforma, estás hablando del Poder Judicial, no estás hablando, digamos, de un procedimiento realmente electoral. Estás hablando de cómo se integra el Poder Judicial, sí, tenía que se le hizo, ¿no?, una vía electoral. Si fuera 100% una vía electoral, pues no hubieran podido hacer la reforma, porque hay una prohibición de no hacer cambios en materia electoral, al menos un tiempo antes del inicio del año electoral, por un principio elemental de certeza. Así es. Entonces, digamos, para una apreciación consideraron que no era electoral y para otra que sí, ¿no? O sea, muy al estilo ahorita. Pero mi comentario es el siguiente: o sea, siento que todo está descompuesto porque ya nadie le está haciendo caso a el Estado de Derecho. Por ejemplo, en el marco de la decisión que iba a tomar la Corte, salen dos pronunciamientos que a mí me parecieron gravísimos. El presidente del Senado, más allá del personaje, el presidente del Senado, del partido en el poder, diciendo, es intrascendente lo que decía la Corte, aquí vamos a hacer lo que nosotros queramos. Bueno, Sí, entonces, ¿para qué tienes un Poder Judicial? ¿No? En ese mismo contexto, Ahí está Arturo. Una segunda declaración me pareció muy delicada del Tribunal Electoral, diciendo no tenemos más autoridad superior, es decir, anticipándose y diciendo, si decide la Corte en contra de nosotros, no le vamos a hacer caso. A mí me parece que la Corte decidió bien. O sea, decidió diciendo, a ver, a ti te aclaro que claro que hay una autoridad superior para ciertos casos de constitucionalidad. De hecho, la Constitución lo dice, que es la Corte. Tú no puedes desatender un amparo, pero no tienen razón de ser esos amparos, claro, y pido que en 24 horas se haga la revisión y se quiten las suspensiones. Es que yo de fondo coincido en que ya no se debe de detener, ya los jueces de distrito están entorpeciendo una decisión tomada, ya fue un tema debatido y no se logró la mayoría para tumbarla. Es un caso cerrado. Exacto, yo no creo que estén bien esos amparos, pero tampoco, me parece muy delicado, es lo que quiero decir, este ambiente de no estarle haciendo caso a las decisiones del Poder Judicial, en este caso de la Corte, repito, la declaración del presidente de la mesa, el tribunal diciendo, yo digo lo que yo quiero decir, pues es que entonces es un desastre en términos jurídicos. Y en ese contexto pongo esto que está pasando con la elección. Muchas veces, si ahorita abren el tema debate, yo encantado de debatirlo otra vez, pero ya muchas veces hemos debatido de si creemos que es correcta o no la reforma. Yo he dado abiertamente mi postura en términos de que no simpatizo con esta reforma. Creo que se debió haber hecho otra, mucho más agresiva, que hiciera procedimientos ágiles, justicia más barata, más accesible y sobre todo que se garantizara que fueran perfiles adecuados de jueces y magistrados. Pero hecho está, desgraciadamente. O sea, vivimos una democracia, se votó, no estoy de acuerdo con la sobrerepresentación que les permitió votar, pero lo lograron hacer y está en la Constitución y hoy es derecho vigente. Pues que se ejecute bien. Sí creo que es una desgracia lo que está pasando. O sea, y mi comentario ligo al INE, junto con lo que estaba viendo de
el presidente del Senado diciendo no, es intrascendente, y el Tribunal Electoral diciendo no voy a hacer caso, ya que después que les dieron la razón dijeron, ay, qué buena la decisión. Pero es que si hubiera ido en contra de tu interés, no le hubieras hecho caso. Eso se llama incertidumbre, pues, ese es el problema. Ese daño creo que ya está colocado. Y también el INE, es que el INE está resolviendo a como puede. A como puede. Yo veo las consejeras y que están a punto del llanto, pues. Eso no es nuestra responsabilidad, así nos llegaron las listas. Pero sí va a ser su responsabilidad si la elección sale mal. Porque el ciudadano a quien va a voltear a ver va a ser al INE. Entonces, yo creo que es un momento para hacer un alto en el camino, de veras. Y dentro del partido en el poder, aun cuando ya se está ejecutando esta reforma, que muchos no estamos de acuerdo, pero que ya se está ejecutando, deberían de esforzarse por hacerlo bien, porque es un desastre, o sea, sí, es indefendible. Digo, vamos a ver qué ahorita digan, pero mandar listas mal es indefendible. ¿En qué estás, pues? O sea, eso no se permite para nada, pues, ni en un concurso de barrio, pues, ¿no? De un torneito de fútbol, pues, ¿no? O de la reina ¿Cómo que de mandaste la mal los nombres? O sea, ahora, menos en una elección, pues, de jueces, magistrados, ministros de la Corte, caray, hombre. Hagan su mejor esfuerzo por hacer lo mejor posible ese procedimiento, porque al día de hoy es un desastre. Yo ya dije la vez pasada aquí como un prefiltro. Primero de requisitos, después de que no es cierto que vas a poder votar por quien quieran, escogieron por quienes vas a votar. Pero ya que se equivoquen hasta en los nombres de las bolitas que sacaron sorteadas, pues yo verdaderamente siento que eso no genera certeza. Me parece que están a tiempo. Y es un llamado a, dentro de todo lo mal que ha estado el proceso, que se pongan serios y que hagan el trabajo profesional y que corrijan y hagan lo mejor posible para que el ciudadano esté enterado de por quién va a votar. Porque si el ciudadano llega y vota con términos de incertidumbre, eso no es democracia, ¿eh? Democracia no es nada más ir a una urna, es que tengas un voto informado, no es solo la votación, y libre. Y eso es lo que para mí debería ser la prioridad de aquí a que sea la elección. Arturo Ávila, buenos días. Muy buenos días, Adela, te saludo con mucho aprecio y saludo a las compañeras y a los compañeros de la mesa. Comentar que, pues bueno, me sorprende mucho a veces escuchar a Damián. Me parece que le da un enorme pesimismo a la mesa de debate en la que estamos. Fíjate, dijo, siento que todo está descompuesto, todo esto es un desastre, es una desgracia, las consejeras del INE están a punto del llanto, repitió la palabra desastre 3 veces, indefendible, es indefendible la reforma, híjole, ¿no? Yo lo veo desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de que estamos haciendo lo que no se hizo en el pasado. Porque sí, efectivamente, si algo no estaba bien en el sistema jurídico, sistema judicial mexicano, era el Poder Judicial. Sí, efectivamente, uno de los reclamos más importantes de las y de los mexicanos era la impunidad que permeaba en el Poder Judicial. No era casualidad que la gente tuviera esta terrible imagen del Poder Judicial cuando nos enterábamos día con día que se liberaban delincuentes, cuando nos enterábamos día con día que se liberaban violadores, cuando nos enterábamos día con día que dentro de las salas de los circuitos de los magistrados trabajaban a veces hasta 20 o 25 familiares. No era sin duda un poder judicial al que los mexicanos y las mexicanas viéramos con buenos ojos cuando sabíamos que más de 2.300 personas ganaban más que el presidente de la República. No nos gustaba, por supuesto, tener ministros que no tenían ningún mérito para ser ministros, más que haber sido parte de gabinetes, de presidentes, y que estos ministros además no atendieran verdaderas demandas ciudadanas. ¿Qué vimos haciendo, por ejemplo, Ortiz Mena? Pues condonando más de 300,000 millones de pesos de impuestos a grandes empresarios, ¿no? Entonces, me parece que el mérito lo tiene primero que nosotros sí nos atrevimos a hacer algo. Porque en esa mesa, mis respetables compañeros no pueden negar que formaron partes de gobiernos, ¿no? Pero Damián, desde el ámbito partidista, pero sin duda un líder partidista, tiene una enorme influencia en un gobierno, y la propia Rosario como miembro de un gabinete de un presidente, ¿no?
Entonces, hoy me parece muy desafortunado escuchar este pesimismo que persiste en la mesa cuando lo que estamos haciendo es un reclamo de la gente allá afuera. Primero que estamos haciendo, pues decir, oigan, queremos tener austeridad republicana. ¿Qué significa eso? Pues que nadie gane más que el presidente de la República, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. A la gente le ha gustado la austeridad republicana. La gente piensa que no debe existir un gobierno rico con un pueblo pobre. Segundo, pues no queremos un consejo de la judicatura que se juzgue a los jueces, los propios jueces, porque entonces acaba siendo un ejercicio completamente aislado y en donde se beneficia a los amigos o a las amigas. Queremos que exista independencia de quién va a tomar determinaciones para ayudar a la gente que tiene un juicio a que los jueces hagan bien su trabajo y que incluso tengan sanciones por no hacerlo bien. El tercer tema que me parece importante, ¿queremos jueces administradores de recursos económicos? Pues no, su chamba es administrar justicia, no administrar recursos. Por eso se crea un órgano administrativo que permite que la administración de los recursos del Poder Judicial puedan hacer las personas que se dediquen justamente a eso, que haya independencia del juzgador. Y finalmente, pues sí, la elección de los jueces, que puede ser perfectible, claro que puede ser perfectible, pues vimos lo que hizo el Poder Judicial, mandó listas aisladas, con candidatos únicos, para que no hubiera insaculación. Para la gente que nos escucha, ¿qué es la insaculación? Pues es justamente evitar el tema de las cuotas y de los cuates, porque en el pasado lo que pasaba es que había una negociación en lo oscurito, en donde se ponía a la gente cercana, a un presidente, a un secretario, a un amigo, era una negociación que podía ser política, en algunos casos incluso económicas, ¿no? Y lo que tratamos de hacer nosotros es tener comités de evaluación que determinaran quiénes eran los mejores perfiles, darle posibilidad a los jueces, a las juezas, a los magistrados, a las magistradas y a las ministras y ministros de que fueran directo a la elección, directito a la elección, que brincaran ese proceso, ¿no? Y segundo, que la gente tomara la mejor determinación de quién va a ser su juzgador. ¿Cómo va a ser? Pues hubo una armonización de los distritos electorales a los que el INE llama ahora distritos electorales judiciales. Y claro que habrá una democracia representativa y proporcional. Claro que habrá territorios donde podremos votar por nuestros jueces que tendrán una influencia directa sobre la vida diaria que tenemos. Entonces, yo reitero que vale más hacer las cosas que no hacerlas y criticarlas, ¿no? Nosotros por lo menos estamos dándole un cambio completo a este país y la gente allá afuera de la lo sabe. Por eso tiene tanta simpatía con nosotros. Yo siempre he dicho, la mejor medición es el electorado. Es la única forma en la que tú puedes medir un buen gobierno o un mal gobierno. Por eso el PAN le fue tan mal en la elección. La gente ya no cree en ellos. Perdieron identidad. Se aliaron con el PRI, con su peor enemigo histórico. Sus valores los dejaron atrás. Fue más importante el poder por el poder. Del PRI pues ni hablamos, ¿no? Porque si sumamos aquí todos los escándalos de corrupción y cómo ven la política como un ejercicio de hacer recursos, pues me parece grave, ¿no? Y hoy que vemos al gobierno de la transformación, y con esto concluyo, pues vemos que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Vemos que tuvimos 36 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros. ¿Y qué crees? Si hoy repitiéramos la elección, serían casi 40 millones de mexicanas y mexicanos. Es decir, la gente allá afuera, el ciudadano, el pueblo de México, sí percibe cambios importantes en su vida. Los programas sociales, las pensiones, por supuesto, el incremento del salario mínimo, ¿no? Y otros factores que han sido elementales para mejorar la vida de las y de los mexicanos. Por eso, reitero, yo lamento cuando escucho tanto pesimismo de Damián Cepeda. Ojalá y tuviera un poquito más de una actitud más propositiva y sin duda podría ayudarnos mucho, porque yo reconozco que es una persona que sí le ayuda mucho a su partido, de los cuadros que son importantes en su partido. Así es que, pues no es una desgracia la reforma, es un mandato del pueblo y la reforma va.
y además les vamos a volver a demostrar que lo hicimos bien. Bueno, por lo pronto las listas están llenas de errores. Como dicen los abogados, Arturo, suponiendo sin conceder que es la mejor reforma judicial que se pudiera hacer, se pudo hacer bien, ¿no? Que yo creo que eso es lo que estamos hablando aquí, todos los errores en las listas que mandó el Senado de la República. Lo dijo el INE, pues no lo dijo Sí, Damián sí, Cepeda. sí. Pero pues es que eso no quieren contestar porque no les conviene. Pero bueno, Sí, le toca a yo Rosario. digo que ahorita son perfectibles, Adela. Pero el problema nadie es está diciendo que no hay errores, y si hay errores se van a corregir, listo. Pero errores muy graves, hacer Arturo. Un drama del error, ¿no? Oye, hay un error, se corrige, listo, vámonos a la elección. Yo creo que para llegar a una elección tiene que haber urnas, tiene que haber boletas, tiene que haber conteo de los votos, tiene que haber certeza y tiene que haber listas de la gente que va a ser votada. Y todo esto no ha sucedido, como ustedes lo aprobaron. Yo ya no discuto si fue o no la reforma adecuada, etcétera. Ya es la reforma judicial. Desde luego comparto la idea de que la gente reclama justicia y quiere que no haya impunidad. Es más, quiere austeridad republicana. De acuerdo, una maquillista de 92,000 pesos no es austeridad republicana. Ya quisiéramos, Adela, ganar tú y yo eso, pero ok, vale más hacer las cosas, sí, pero hay que hacerlas bien. Es decir, mandar una lista no es ningún arte así que requiera habilidades extraordinarias. Háganlo bien, den certeza al proceso que se va a llevar a cabo, porque estamos hablando en efecto de nuestro poder judicial, de un poder judicial que se requiere sea el mejor para atender los reclamos de justicia de la gente. Si en eso coincidimos, en que este es el objetivo y que ese debiera ser el resultado de todo este proceso, pues allanemos el camino para que esto se dé lo más adecuadamente posible. Y yo discuto algunas de las cuestiones, porque se dice, bueno, es que en el pasado eran los cuates y era la gente cercana al presidente en su momento de la República. Y yo digo, y no discuto la calidad de las personas porque las que conozco y son extraordinarias, eso no lo discuto. Pero Bernardo Batis fue el procurador de la Ciudad de México en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno. Perdón. De Morena. Estela Ríos fue la consejera jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Perdón. Y así podemos ir con muchos nombres. Pero ¿saben qué? De repente nos topamos con el de Roberto Gil. Es que acuérdate que también hay muchos que estaban en los otros gobiernos, pero como se fueron del otro lado ya son puros e impolutos y tienen derecho a estar en las listas. Pero Roberto Gil, por poner un caso que es muy mediático y que todos conocemos, ¿por qué excluirlo? ¿Por qué excluirlo? ¿Por qué no, si creemos tanto en el pueblo y que es sabio, por qué no ponerlo en una boleta? Es que es una especie como de desafuero, ¿no? Es como una especie de desafuero, no es que se eliminó en el Senado. Y entonces, evidentemente, ¿no? Que, bueno, pues aquí estamos discutiendo, yo también te podría decir lo mismo, pues hay que preguntarle a X, a Y o a Z, no, pues aquí estamos dando nuestros puntos de vista. Entonces, como punto de vista y con el objetivo constructivo de mejorar este proceso, porque a todo mundo nos interesa que esté bien. Se dice, el Consejo de la Judicatura era juez y parte. Bueno, pero sí debe ser juez y parte la Secretaría de la Función Pública en materia de anticorrupción. Es decir, para unos casos sí puede ser juez y parte cuando se trata de tu gobierno, de tu presidenta, pero no se puede ser juez y parte cuando se trata del Poder Judicial. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho aquí, el Poder Judicial requería un cambio y el reclamo de la gente, sobre todo Arturo, y eso hay que decirlo con mucha claridad, tiene que ver con los jueces locales, no con los jueces federales. Muy pocos casos llegan al ámbito federal. ¿Y cuál es la materia, sobre todo, de los juzgados federales? El amparo, que es básico y que ya le cortaron muchos de los dientitos. Entonces, evidentemente,
que se requiere esto, pero volvemos a decir, ya llevamos aquí como meses en esta mesa y siempre nos dices, ya próximamente vamos a mandar la reforma a los ministerios públicos. Pues es hora que no la mandan, Arturo. ¿Cuándo? Enséñanosla. Yo te reto a que el próximo martes nos digas, ya está programada la reforma a los ministerios públicos, ya está. Mientras tanto, ya nos mandaron unas en donde se habían rechazado esas propuestas, como la de los datos biométricos y de la telefonía, porque son invasivos de la vida privada de las personas, que pueden ser muy riesgosos, y la Corte y el INAI lo echaron para atrás, y se vuelve a poner. Pero si eso lo puso Calderón, habría que poner y incendiar la pradera. Pero si es Andrés Manuel, que en su momento lo quiso hacer, o ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum, entonces está bien. Yo creo que esas son las partes esas reformas que ni estaban aquí en la mesa de la discusión ya están ahí, pero la de los ministerios públicos ni siquiera existen. Bueno, pues yo te reto, ahora sí te reto. Próximo martes, ¿qué día está la iniciativa y cuándo la van a presentar para que estemos hablando de una verdadera reforma al sistema judicial de este país? ¿Quieres intervenir o que responda? No, como quiera. Mi comentario inicial atendía a una pregunta o a un comentario que se puso en la mesa, que era los errores, la queja del INE, el pronunciamiento. De hecho, el acuerdo que tuvieron, lo votaron. O sea, no es una apreciación, es algo que sucedió. Que le regresan la lista y dicen, oye, pues es que esta lista no está bien hecha. Y ahí es donde yo pongo el calificativo de es un desastre que eso pase. A mí me parece muy poco serio eso. Yo soy una persona mucho más profesional que eso y no creo que sea algo simplemente, pues ya se corrige y ya. Yo le sumaba a mi reflexión lo delicado que me parece, y lo digo tal cual, a mí sí me parece muy delicado, que el presidente del Senado diga, no me importa qué responda, qué diga la Corte, es intrascendente, no le vamos a hacer caso. Pues entonces, ¿para qué existe un Poder Judicial? Y me parece también muy delicado que un tribunal electoral hoy le da la razón a ellos, pero ayer se la daba a otros. O sea, se acomodan. Pues un tribunal político ya, la verdad. El tribunal electoral. Optado. Me parece muy delicado que diga también, no vamos a hacer caso. Pues yo digo, no, pues bueno, entonces pues ya, pues tiren a la basura la Constitución y las leyes y todo. Y ese es mi comentario. Eso es lo que creo que es un desastre. Y lo repito, no, yo creo en el Estado de Derecho. Puedo no estar de acuerdo en una idea y la debato. Como voy a debatir ahorita, pues ya me meto al asunto. Pensé que, digamos, no era el tema, pero con gusto. Ya lo entro dije. al fondo del asunto, pues están argumentando por la reforma. Pero acepto que hubo una votación, desde mi punto de vista, ilegítima, porque no tuvieron el 75% de los votos, sino el 54%, que son muchísimos, pero no son 2/3 partes. Y desde ahí empezamos, que un tribunal que les dio artificialmente una mayoría y que luego, con uso de esa mayoría artificial, argumentan que tienen el respaldo del pueblo para hacer los cambios. A ver, ¿por qué yo creo que es un camino equivocado? Primer punto, si alguien insistió cuando tuvo oportunidad, es decir, cuando me tocó ser legislador, en que era necesario hacer una reforma, fue un servidor. Por mucho. A Morena. De hecho, a Saldívar, como presidente de la Corte cuando presentó su reforma. La respuesta de algunos de nosotros, de hecho, incluyendo otros legisladores de otros partidos, fue, te estás quedando corto, porque en efecto yo comparto el diagnóstico. Sí, el diagnóstico creo que lo compartimos. Incluyendo lo de los sueldos, ¿eh? Por eso votamos a favor desde esa legislatura, hombre. Ya estaba votada la prohibición de que no ganaran más. No, o sea, que no hacían caso, pues ábreles un procedimiento, pero no, ok. Oye, que es que la integración del Consejo de la Judicatura se propuso cambiarlo, ahí está una iniciativa. Porque el vicio era que el Ejecutivo, ¿qué tiene que andar haciendo el Ejecutivo metido en el órgano que regula la administración del Poder Judicial si es otro poder? ¿No? Sí, sin duda. Oye, los nombramientos de ministros, nombraban ministros a modo, sin duda, te doy la razón, por eso propuse esto, una iniciativa mía. En el pasado, no ahorita, en el pasado. Proponiendo que se cambiara. Porque estaba mal que el presidente interviniera. Tienen razón. No más que la solución fue, en lugar de que la presidencia en turno dominara 4 nombramientos, que es los que les tocan en el sexenio, se comieron
toda la corte, todos los magistrados y todos los jueces del país. O sea, este rollito de hubiera podido dominar si quería, no es cierto. Era 4, güey, le hubieran tocado en su tiempo, ¿no? Se comió todo. 11 ministros y ministras. ¿Yo qué veo? Datos. La inconformidad de la gente tiene que ver con que sienten que no sirve para nada la justicia. Ya lo he repetido mucho, lo dije ahorita, lo repito porque ya están recomendando de fondo, porque creo que no es el camino. Pero la queja tiene que ver el 60% de las veces con algo atribuible a la autoridad. No vale la pena, no sirve para nada, pierdo mucho tiempo, me cuesta mucho dinero. No pasa nada. Entonces yo como persona que usa el sentido lógico, causa, efecto, así pienso, pues perdón, ¿verdad? Yo veo un problema y digo, ¿qué causa este problema? Entonces la solución tiene que atender las causas del problema, no otras. O sea, no vas a entrar a una operación donde tengas un problema en una mano y te operen en el corazón. No, pues te operan la mano, ¿verdad? Ok, ¿qué era operar la mano? Era justicia más accesible, justicia más rápida, o sea, juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversia, justicia cívica, MP, investigación, en fin, eso era solucionar el tema. Y dentro de ella, la profesionalización de los jueces. Porque claro que había nepotismo. Nepotismo que fue destapada esa cloaca en el sexenio del PAN. Fue la primera vez que salió un estudio, ¿no? Felipe Borrego, como consejero, saca, pum, y dice, aquí es un desastre. Tiene razón, así pero desastroso, ¿eh? Empiezan a hacerse cambios al respecto. Y la última reforma que hicimos, de hecho la hicimos por unanimidad casi, con Morena, fue cambiar la ley para que todos los nombramientos del Poder Judicial, desde el oficial hasta el magistrado, tuvieran que ser por concurso o por carrera judicial, todos. Entonces digamos, esa es la solución. No agarrar y con ese pretexto hacer una reforma que lo único que hace es dominar políticamente al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dominan el nombramiento. Hablan de comités de evaluación. Ya vimos todos, hombre. Si quieren, vuelvo a poner la lámina que puse el programa pasado. A ver, aquí están los datos. ¿Cuál comité, hombre? 231 personas que pasaron los requisitos para la Corte. El Poder Ejecutivo solo escogió 39 cuando debió haber puesto 90 según la Constitución que ellos mismos votaron. Por eso, pues. De esos, ¿para qué? Pues para que solo queden los míos. Casualmente quedó la consejera jurídica del presidente. Casualmente quedaron las magistradas de Saldívar. Ay, sí. Pues si no somos tontos, pues. Están preseleccionando. Tribunal de Disciplina. Es que para que no se castiguen ellos mismos, pues ya los escogiste tú, compadre. O sea, 183 habían pasado, ¿no? Requisitos y demás. 19 pusieron, ¿no? ¿Para qué? Pues para que no les quiten, para que no vaya a ser que no salgan sorteados. Es una burla. Va a escoger la gente a los puros que ya preseleccionaron. Pero vamos a suponer que no, con todos los problemas del INE, todo, vamos a suponer. Hablaba ahorita del Poder Judicial, mal el Poder Judicial, que también hizo eso. Nomás que también lo hizo el Ejecutivo y también lo hizo el Legislativo. Hay casos de jueces de distritos, un solo postulado. Ya escogí. ¿Qué va a votar la gente? Pues ¿Qué va a votar la gente? Pues. Si ya les escogiste. Escogiste al que tú querías. Yo pregunta abierta, ¿qué filtros pusieron para que no entre el crimen organizado? Porque no se supo de ninguno, ¿eh? De ninguno. No hay respuesta, pues, para ello. Oye, hicieron distritación para que no fuera un relajo la votación. De todas maneras va a ser, porque son como 16 cargos versus una elección federal, votas por 4. Votas por presidencia, Senado, ¿no? Diputación federal. Bueno, el Senado son 2, por eso son 4, ¿no? Porque votas por una. Bueno, de todas maneras van a ser muchos. ¿Pero qué hicieron? Distritar al antojo del INE. Y entonces este principio de democracia, y yo tengo que votar por la persona que me va a juzgar a mí, se rompe. No es cierto. Eso no es cierto. O sea, simplemente es mentira. Decidieron que un distrito votara por alguien que va a juzgar a un universo más grande. Así es. ¿Por qué? Porque no tenían manera de operarlo, ¿no? Ok, bueno.
Pero vamos a suponer que llegaron maravillosamente bien. Vas a tener un tribunal de disciplina con gente integrada que preseleccionó Morena, por lo que acabo de decir, que son los que les van a decir, no me gustó tu criterio, te quito. Eso no es justicia. Pero no acaba ahí la tragedia, sino que se quiere reelegir y va a tener que pasar por el filtro. A mí no me parece correcto eso, pues, y no tiene que ver con un pesimismo. Ahorita vamos a hablar seguramente de la ley de seguridad. Por ejemplo, con aristas, la del teléfono y otras, pero me parece el camino correcto. Y tengo la capacidad de decirlo, no pasa nada. Yo también. Pues aquí no se trata de decir claro, que también. no a todo. Simplemente, pues, me parece que este no es el camino para mejorar la justicia en México. Ahora, se habla mucho de popularidad y de alianzas. Van 2 comentarios. Primero, en las mismas encuestas, que sale muy alta la calificación de la presidenta, sale reprobado el combate al crimen organizado y el combate a la corrupción. Entonces, ¿me entiendes? ¿De qué me estás hablando? Pero segundo, bueno, pues vamos a hacer un paralelismo. Entonces, si algo tiene popularidad, siempre es correcto, ¿no? Pues entonces tiene razón Trump, porque es muy popular. Sí. Y verdad que no es correcto lo que está haciendo, con aranceles unilaterales, con ataque a migrantes. Pero pues Y él lo dice de lo mismo, Ucrania, ¿no? abandonar a Ucrania. Bueno, pero pues el señor es popular, entonces bajo ese argumento... sin Ucrania. Y ya se medio arregló bajo ese argumento, con Venezuela. Bajo ese argumento, pues está bien, entonces, dale la razón. Pero tercero, alianza. Yo voté en contra de la alianza. Y lo digo con mucho respeto. Y tuve el valor de, en el momento y con costos políticos y todo, decir, yo no estoy de acuerdo con esto. No más que cuando escucho estos comentarios de Morena, les digo, ¿sí sabes con quién estás aliado? No más, pues, para un poquitito de vergüenza, un poquitito de congruencia. ¿Estás aliado con el aliado de antes del PRI, pues? ¿O no estás aliado con el verde? Que es el que le hizo el trabajo al PRI cuando estaba en el gobierno. ¿Qué, cómo? ¿Ya son maravillosos o qué? Yo no tengo, digamos, no estoy haciendo juzgando el valor, pero pues hay la incongruencia. O 2, ¿y los gobernadores? ¿Y los gobernadores nombrados de cónsules? Todos. Priistas. Todos nombrados de... Entonces, ¿de qué me están hablando? Ojalá rompieran con el pasado. Ojalá rompiéramos todos con el pasado. Por cierto, sin generalizar, ¿eh? Sí, Porque hay de gente todo, buena en Morena. todos los partidos. Fíjate bien lo que voy a decir. Hay gente muy talentosa y buena en Morena. Y hay gente mala. Hay gente talentosa en el PAN y hay gente mala. Hay gente talentosa en el PRI y hay gente mala. Y hay gente talentosa en todos los partidos, hombre. ¿No? Entonces, yo sí simplemente, pues un poquito de congruencia no caería mal, ¿no? ¿Quieres responder, Arturo, o nos pasamos al otro tema? Pues muy rápido, ¿no? Yo lamento mucho a veces la hipocresía de la derecha, ¿no? Porque hablan del pasado como un primo mío que yo tenía, que me acuerdo que decía que él iba a crear un sistema de compras por internet, que era una gran idea, sin duda, pero nunca lo hizo. Lo hizo un proveedor que se llama Amazon, que fue un éxito en el mundo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, Damián siempre viene a estas mesas y yo propuse una iniciativa, Pues sí, y yo hice... Pero ¿sabes quién lo hizo, Damián? Lo hicimos nosotros. Falso, hombre. Al final de cuentas, aquí estamos nosotros. Nosotros, efectivamente, estamos haciendo las modificaciones necesarias para regresarle una constitución cercana al pueblo, esa que el PRI y el PAN deshizo, esa que el PRI y el PAN cambió para obedecer a intereses extranjeros. Le contesto también a Rosario. Efectivamente hay una agenda legislativa muy cargada. Vamos a hacer cerca de 20 reformas constitucionales. Ay, no, Más qué de 75 leyes secundarias, muy importantes para la gente. Pensiones para mujeres adultas mayores. Pero lo del MP, Becas, ¿cuándo? ¿Cuándo MP? Becas para jóvenes, la beca Rita Cetina. Modificaciones como las que vamos a ver ahora mismo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la creación de una ley que tiene que ver con la investigación y la inteligencia. Reformas constitucionales que tienen que ver con ampliar los derechos de los pueblos originarios. Reformas que tienen que ver con cuidar a los productores que cultivan el maíz criollo de nuestro país. Reformas que tienen que ver con efectivamente dar una solución que ustedes no pudieron dar en el Poder Judicial.
Entonces me parece que nunca, y me lo han dicho incluso compañeros de Damián en la Cámara de Diputados, había habido una agenda legislativa tan dinámica y tan importante en la Cámara de Diputados. Fíjate, volver constitucional que el salario mínimo nunca más esté por debajo de la inflación. Nunca lo hicieron, ¿eh? Lo hicimos nosotros. No me Oye, los contestas, programas Arturo. sociales, No me contestas. dice Damián Cepeda, los votaron en contra, ¿eh? A favor, No, Arturo. Hombre, no los digas- votaron en contra. A favor. Ay, es que yo lo voté individualmente a favor. No, Bueno, el PAN completo en el pues no Senado. fuiste tú, los votaron en contra. A favor. ¿No? La ley Silla a favor de los trabajadores. Fue de MC esa, hombre. Que MC sí nos acompañó. La Pero propuso. Fue al usted no se revés. acompañó, güey. Fue al revés. La propuso, La Arturo. prisión preventiva oficiosa. Uy, felicidades, güey. No, bravo. Para Déjame te levantar- pongo un altar, Para güey. levantar para volver un delito. Importante el tema del fentanilo. Ustedes lo votaron en contra. Pues si es mandar a la cárcel a gente sin Lo haberle votaron en probado contra sea que sea también. culpable. Ustedes votan Pero no nos todo respondes, en contra no nos del respondes. pueblo de México. Ok, sale. Ok, pues. pero Entiendo cuando que la no es un DMP... ejercicio de popularidad y que la democracia es perfectible, pero al final de cuentas, la elección de candidatos implica un ejercicio, Claro. ¿no?, de simpatía, de atributos, de medición, De simpatía con popularidad, Morena. Sin de duda. carrera, ¿no? Y ese es el sistema que tenemos consagrado en el artículo 39 de la Constitución. Sin duda, La más que no posibilidad ganaste como las pueblo, 2/3 partes. La posibilidad como pueblo de autodeterminarnos y de elegir nuestra propia forma de gobierno, Damián. Y el pueblo de Sí, México... nomás que te clavaste quizás las 2/3 partes de la Cámara. No distinto votó por a ti el 2/3 partes. Quizás sí piense muy distinto a ti. Pero ese es el pueblo de México. No Hay que ganaste, respetarlo. no ganaron Hay con que el pueblo de respetar la México voluntad del pueblo. 2/3 partes de los Y votos. finalizo con esto, Adela, porque yo he sido muy respetuoso del tiempo de ellos. Yo no los he interrumpido, los he escuchado con atención, ¿no? Porque me parece que en esta mesa hay que priorizar el debate de ideas. Eso me parece importante, ¿no? Y en esa lógica, yo diría que cuando nosotros hablamos de esta, y pongo entre comillas, ¿no?, mayoría artificial de la que ellos hablan, pues hay que ver nada más la ley. Fíjate, Adela, de los 300 distritos electorales federales, ganamos el 85%. El 85%, ganando o perdiendo. Es decir, de estos que se ganan o se pierden. El 85%. Si nuestro sistema político de elecciones determinara que únicamente se quedan los que ganan o los que pierden, hoy Morena tendría una representación del 85%. ¿Qué pasa? Que hubo una lucha de la izquierda, por cierto, no de ellos, por darle representación a las minorías. Implicó las candidaturas de representación proporcional o plurinominales. Y entonces hay 200 distritos más que se eligen por la representación proporcional. Fíjate, benditos plurinominales para el PAN, benditos plurinominales para el PRI, si no se hubieran quedado perfectamente extinguidos, perdieron dramáticamente la elección. Entonces es inconcebible que hablen de una mayoría artificial cuando lo que pasó en el 2024 fue una paliza electoral histórica. Ganamos el 85% de los distritos. Se ganaron el 85% de los distritos. Y gracias al principio de representación proporcional, hoy Acción Nacional tiene una representación, la tiene también el PRI, sus socios, su aliado, su hermano chiquito o mayor, como le quieran llamar, y la tiene también Movimiento Ciudadano. Y finalizo. Yo sí creo, Damián, que hay gente valiosa en todos los partidos políticos, pero también creo que hay unos miserables en los partidos políticos que no deberían hacerle tanto daño al país. Y efectivamente, antes no existía Morena, no existía ni siquiera el PRD, en aquellos entonces cuando había un PRI que promovía la política del nacionalismo revolucionario, un poquito más a la izquierda, y había corrientes críticas de izquierda también dentro del PRI. Y entonces viene un rompimiento, y Rosario lo sabe perfectamente bien, de todas estas corrientes que crearon una serie de partidos políticos que empezaron a competir ya como una izquierda definida, ¿no?
Y me parece importante decirlo porque pues ustedes se aliaron con lo peor del PRI, Damián, con lo peor, ¿eh? O sea, no. Con Alito Moreno. Fíjate No, nomás. amigo, díselo a quien Alito estuvo a Moreno. favor. Ahí andaban de la mano Marco Cortés y Alito Dile a Moreno. Marco Cortés, güey. Abrazados. No, yo sí A ver. quisiera contestar nomás, pues lleva como 15 Esas minutos. son las alianzas perversas que ustedes construyeron. Ok. Y entonces, cuando hablemos de quién es el mejor aliado, Te enojas porque te interrumpo, efectivamente, pero hay pues no un PRI acabas. terriblemente malo, que es con el que ustedes se aliaron. Órale. Oye, Sale, yo ya. quisiera nada Nomás más decir yo quisiera algo. contestar. A ver, Sí, contesten. yo puedo decir, ok, le doy todos los argumentos, la popularidad. No tuvieron el 75% Sí, pues. de los votos. Tuvieron solo el 54%, 1 más 1 más 1 más 1. Esa lucha de la que él habla, que yo sí fui parte y él no, del 88 es porque los votos se contaron y se contaron bien. Se contaron en el 2024 y fueron el 54%, punto y aparte. Pero el que seas popular, el que tengas una mayoría, te obliga a ser responsable porque tienes la conducción del país en tus manos. Pues si no estás en una fiesta de las reinas o los reyes de no sé qué, entonces no gobiernas para ser popular, gobiernas para lo que requiere este país, para a veces tomar decisiones muy difíciles que no son populares, pero que son necesarias para que México ande adecuadamente. Entonces, yo creo que ese argumento de veras de la popularidad, te la doy, te lo regalo, tómalo, es tuyo, perfecto. Ahora gobiernen para bien, hagan las cosas bien, las que ustedes mismos, Gobernamos muy bien, las Rosario, que la gente ustedes, lo sabe. las que ustedes mismos decidieron, háganlas conforme a lo que decidieron. Ahora, me acabas de echar un rollo de muchos minutos sin responderme la pregunta básica. Que si las becas... ¿Para cuándo? No hay... En tu abultadísima agenda legislativa, como nunca antes lo había habido, no está la reforma al Ministerio Público. ¿Por qué? Inentendible. Cuando estamos hablando de una reforma al sistema judicial de este país y sobre todo de acceso a la justicia, sin tocar al MP, estamos realmente mintiéndole a la gente. Y yo creo que esto es algo que debieran de veras ya apurarse y presentarla próximamente. Y decir que ustedes inventan todo el hilo negro, es que en serio, o sea, el sistema penal oral no tiene nada que ver con ustedes, ya está incluido, ya es parte de la Constitución de este país, es parte de sus artículos prioritarios, convencionales con derechos humanos, presunción de inocencia, debido proceso, porque en este país, a pesar de que está en la Constitución, sigue prevaleciendo el presuntamente culpable y te meto a la cárcel con la prisión preventiva oficiosa, contraria a derechos humanos. Entonces, creo que lo único que estamos pidiendo aquí, al final de cuentas, como empezamos este debate, es que hagan bien lo que ustedes mismos aprobaron, nada más. Ya no nos digan que es perfectible, no, era para este periodo, era para esta elección de junio que tendrían que haberse hecho las cosas bien, conforme a lo que literalmente aprobaron en la Constitución. Y simplemente reiterar, ojalá se abra espacio a la justicia restaurativa, a los mecanismos alternativos, a procesos de conciliación para que la gente acuerde entre ellos. Se habla mucho de los pueblos originarios, pero nos tienen mucho que enseñar de cómo resuelven sus conflictos y que la gente tenga que ir a la cárcel, etcétera, forzosamente, cuando no hablas de delitos graves. Entonces creo que hay mucho todavía tela de dónde cortar para realmente hacer una reforma judicial como la que requiere este país. Y coincido con Damián en lo que está diciendo. De las iniciativas propuestas en materia de seguridad pública, en gran parte puede uno estar de acuerdo. Pero hay partes que son muy riesgosas, que sí se tienen que señalar. ¿Para qué? Para que se le pongan los candados necesarios para que el día de mañana no hackeen todos mis datos biométricos y todo mi teléfono celular y demás, alguien que indebidamente pueda tener acceso a esa información. Fíjate que, los cambios importantes de ese país han surgido a partir de la pluralidad. Esto que hoy Morena plantea como si fuera algo histórico, su dominio hegemónico, de hecho es la regla en México.
O sea, la excepción fue un periodo de tiempo muy corto, del 94 hasta el 2024, digamos, ¿no? En donde se fue consolidando poco a poquito, ¿no? El que hubiera pluralidad. Poco a poquito. Inició a partir de la reforma que se da en el sexenio previo al 94 y luego empiezan a avanzar precisamente por lucha de muchísima gente, ¿eh? Esto de izquierda, derecha, de hecho está rebasado en el mundo, o sea, es medio... pues no es pues izquierda lo que nos gobierna. Muy limitado, pues estas, digamos, etiquetas. De hecho, si le preguntas a la gente, más del 80% de la gente se considera de centro, no de izquierda ni de derecha. Yo en lo personal yo también, o sea, no soy pro mercado, pero sí creo en la intervención del Estado para abatir las desigualdades, por ejemplo, en fin, o sea, esto de ponerte etiquetas, pues solamente los borreguitos, pues, ¿no? O sea, que siguen lo que les indica alguien más. Creo que hay que tener capacidad de raciocinio propio. Pero gracias a eso se fue dando una transformación. Hoy yo lo que veo es que estamos regresando al tiempo hegemónico del PRI, hoy con Morena, porque como lo he dicho muchas veces, Morena es el nuevo PRI. O sea, ese es en formas y en deseos. Ya lo había platicado yo aquí, pero lo vuelvo a decir. Están llenos de estos tiburones, ¿no? Que no son más que vividores del sistema, hombre, muchos. Que en su momento se acomodaron con el viejo PRI, ¿no? Y que eran de ese PRI que decía, los elefantes vuelan. No, señor. Oye, pero dice el presidente que sí. Ah, bueno, pero nomás tantito. No, nomás tantito, ¿no? De esos. Bueno, hoy están ahí. O sea, y se quisieron acomodar después cuando hubo alternancia con el PAN, malamente. Y algunos lo lograron, malamente. Ahí están algunos exgobernadores y demás, en fin. Regresaron a sus y luego vidas. regresaron, punto. Tan es así que es impresionante, es impresionante. Yo estaba con un compañero que yo respeto mucho, ex senador, en un debate, y preparándome para el debate, estábamos en la elección pasada, y agarré los candidatos, que se la llevaba diciendo así como el compañero aquí, es que el PRIAN, y no sé qué. Y pues para mí era muy curioso hasta cierto punto que decía, yo me estoy oponiendo al interior, ¿no? Fui al consejo, voté en contra, en fin, estoy en contra de la alianza, tienes razón. Públicamente. No más que tú, ¿con qué cara me dices eso? Si todos tus candidatos, eran como 20, del ex-PRI. ninguno no venía o del PRI o del PAN o del PRD, ni uno. Y no en el rompimiento histórico. Entonces, entonces hablen con los Cárdenas, ¿no? Que ahí los tienen, o sea, así que yo diga que don Cuauhtémoc simpatiza mucho, igual yo no voy a hablar por él, pero escucho que en algunas cosas tiene capacidad de decir, no vamos por el buen camino, y en otras sí respalda. Bueno, yo no me meto ahí. Pero rompimiento de ellos, ¿no? Sí. Genuino. No me vengas con que el exgobernador que se puso de acuerdo para entregarte su estado es un rompimiento histórico por ideología. No, hombre, güey, te pusiste un acuerdo y lo premiaste con un consulado, hombre. O lo hiciste senador, ¿no? Ahí andas criticando Infonavit y no sé qué. Lo hiciste senador. O sea, o lo hiciste candidato a no sé qué, o a no sé qué. Entonces, a mí eso me parece una hipocresía. Tenían una responsabilidad histórica que era cambiar las cosas, se acomodaron y están gobernando igualito que antes, con abuso de poder, con muchísimos señalamientos y, si queremos hablar de gente nefasta, con vínculos con el crimen organizado. Señalados directos, como los gobernadores que están siendo señalados ahorita de esos vínculos. Entonces, pues digo, hay que, ¿no?, atender las cosas. Yo respeto muchísimo a quien tiene otra ideología política. No puedo ser dueño de la verdad. Ser, ¿no? No puedo ser dueño de la verdad. Para mí el hecho de que alguien forme parte de otro partido no tiene por qué ser un motivo ni de pleito, ni de disgusto. Simplemente pensamos distintos. Pero yo sí desearía que hubiera un acuerdo entre quienes queremos cambiar las cosas, que pertenecemos a distintos partidos. Por ejemplo, si me pones en la mesa mi cambiar el sistema político, no me va a importar que diga mi partido, yo voy a decir sí. ¿Sí? Como tendría así que tal cual. ser, ¿no? Si me pones, oye, vamos a hacer estos cambios, oye, pues tu partido dice que no me interesa, como ya lo he demostrado en la historia reciente, me parece que hay que tener ese valor. Entonces, a eso yo me enfoco y es lo que creo que tendríamos que hacer. De la agenda legislativa hay cosas muy buenas. ¿Quieren hablar de las leyes, de las leyes nuevas? Termino con este comentario nomás. Sí. Mira, para estos blancos y negros.
¿Sabes que en todo el sexenio de López Obrador más del 80% de la agenda salió casi por unanimidad? Y también en el de Peña, hombre. Y también en el de Calderón, hombre. Pues no hay otra Porque no había en otra la manera. mayoría de los Así temas es. hay consenso y qué bueno por el país. Es un 20% importantísimo en donde tenemos visiones distintas. Y en efecto, por ejemplo, en las que comentaba ahorita el compañero, para mí prisión preventiva oficiosa es la violación de derechos humanos más grave que existe legal en México. Eso no quiere decir que no quiera tener mano dura con el crimen, claro que sí, pero no implica prisión preventiva ser mano dura. Implica mandar a la cárcel a alguien por el solo hecho de ser señalado, sin ser probado culpable. Máximo cuando tienes la prisión preventiva justificada. O sea, es que los temas se pueden debatir por sus méritos. Pero bueno, en fin, solamente para contestar algunos de los comentarios que se hicieron. Y yo encantado de pasar al tema que Seguridad, ¿no? Para al concluir. tema que quieras. Porque yo ya señalé algo, que Sí. en la parte de telefonía y demás, que ya se había intentado hacer en el pasado, Con sus había que matices. poner algunos candados, Sí. ¿no? ¿A quién le toca? Encantado de hablar de ese tema, pero no sé a quién le toca. Vas y ya luego Arturo Creo que y Ros- cerramos. ¿Quieres abundar ahorita? ya puse Entonces el le tema. toca a Arturo. Arturo. Gracias, estimada Adela. Pues me parece que habrá consenso en la Cámara de Diputados y espero que lo mismo suceda en la Cámara de Senadores. Estamos hablando de una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que tiene que ver con inteligencia e investigación, ¿no? Voy a ser muy breve para tratar de explicar. En el caso de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que está buscando fundamentalmente son, diría yo, 5 ejes estratégicos. El primero es cubrir un déficit de policías que tenemos en varias entidades de la República. Fíjate de la que dato te voy a dar. Tenemos 291.200 policías, de los cuales 128.000 son estatales, 162.000 son municipales. La Ciudad de México tiene 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. ¿Qué dice la ONU? La ONU dice tiene que haber 3 policías por cada 1,000 habitantes. Es decir, estamos muy abajo de lo que marca la ONU para tener un número de policías. Y además tenemos 145 municipios en donde tenemos de 1 a 5 policías. Entonces, la ley busca implementar que ahora sí lleguemos a un número importante de policías, pero no solamente eso. Va también a regular la disparidad en los salarios y en las prestaciones. Fíjate, mientras en Baja California un policía gana 28,000 pesos mensuales, en Tabasco gana 8,267. Es decir, tenemos que buscar una homologación salarial para tener mejor calidad en las y los policías. Otro dato que me parece muy importante es la estandarización y la formación policial. Solo 2 entidades en el país tienen academias policiales completamente equipadas. ¿Qué estamos buscando? Que todas las entidades federativas tengan academias policiales perfectamente bien equipadas. De 2019 a 2024 se invirtieron 62,000 millones de pesos en seguridad. ¿En qué crees que lo gastaron los estados de la República? Uniformes, equipamiento y adquisición de vehículos, dejando en segundo plano la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Por eso, ¿qué está buscando esta ley? Pues busca un sistema que permita tener mucha más profesionalización. Y por el otro lado, los aspectos novedosos, digamos, de la Ley de Inteligencia e Investigación buscan crear una policía de investigación que nos urge, ¿no? Muy importante, que forme parte de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Busca también optimizar los consejos públicos de seguridad, y esta parte también me parece muy, muy importante. Busca la obligación de contar, por ejemplo, con unidades especializadas de investigación dentro de las instituciones policiales, separadas de la función del Ministerio Público, lo que decía Rosario, es decir, que la policía haga función del Ministerio Público, que pueda llenar las carpetas de investigación. Buscamos también una política nacional de certificación para el personal de seguridad pública, que no esté limitado solamente a controles de confianza. Regular los centros de comando y control, que han sido importantísimos, por supuesto, pero que no tienen ninguna regulación. Y establecer una vinculación con todas las instituciones del gobierno, de todos los niveles, para el intercambio de información.
Y esto me parece algo muy importante porque la reforma que hicimos constitucional va a permitir que también ya formen parte de las carpetas de investigación estos datos de inteligencia y de investigación. Respecto al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tiene que ver con algo que es importante, con combatir el secuestro y la extorsión. La extorsión es el único delito que ha incrementado en los últimos años. ¿Qué buscamos? Efectivamente, crear una base de datos ligadas a los SIMs y a los emails que respeten los derechos humanos, por supuesto, que respeten el derecho a la información, y ese va a ser el reto muy importante, que respeten los datos confidenciales de las personas, pero que sepamos quién está atrás de un teléfono. Y esto lo tiene Estados Unidos, esto lo tiene Canadá, esto lo tienen todos los países de la Comunidad Europea. Entonces, me parece que estas dos legislaciones atienden una necesidad y redefinen, por supuesto, la estrategia de seguridad. Me parece que el gobierno de la transformación ha dado resultados, pero necesitamos meterle más velocidad a esos resultados porque es un reclamo del pueblo de México, es un reclamo de las y de los mexicanos. Por eso yo creo que habrá consenso en la Cámara de Diputados. Habremos de escuchar, por supuesto, las posiciones de las compañeras y los compañeros del resto de los grupos parlamentarios. Estoy muy contento porque en los debates que he tenido con legisladoras, con legisladores, con senadoras o con diputados, he encontrado que gustan las iniciativas. Oye, que hay que hacer un ajuste acá, bueno, será parte del debate, será parte de la comisión, ¿no? Y ojalá y podamos aprobar todas y todos estas leyes que me parece que tienen un único beneficiario, el que nos escucha allá afuera, que es el pueblo de México. Muy bien, un último comentario. Último comentario y cierro. A ver, y creo que es una buena oportunidad para ilustrar cuando algo es positivo, se apoya, ¿no? Y que esta narrativa de que todo dicen que no, pues es falsa, ¿no? De hecho, repito, en todo el sexenio de López Obrador nunca tuvo 2/3 partes en el Senado y aprobó la mayoría de las reformas constitucionales. Lo que pasa es que les gusta pleitesía y que se hinque la gente, ¿no? Y que no le cambie ni una coma. Bueno, estos temas de seguridad pública a mí me parecen que es un paso en el camino correcto. Yo sí creo que lo es. No creo que sea la panacea, como se está explicando ahorita, ni que se parta de cero. Lo primero que se debe saber es que ya existe una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no es cierto que no se haya reformado, se reformó en el último sexenio. En 2019, después en relación con las reformas a la Guardia Nacional, ahí hicimos reformas. Y es con la ley que caminó el sexenio de López Obrador. Pero sí creo que el planteamiento que se hace es correcto, porque es un planteamiento que agarra lo que ya existía y lo fortalece, ¿no? Y que apuesta por la inteligencia y por la investigación. Y a mí me parece que esa es la clave. Creo yo que el error de los últimos 3 sexenios, uno del PAN, uno del PRI y uno de Morena, es la estrategia de militarización de la seguridad pública. Eso fracasó al grado tal que el último sexenio se fue incrementando, pero llegamos al desastre de 200,000 asesinatos. Entonces eso tiene que cambiar y la solución es entender el fenómeno delictivo. Hay 31 millones de delitos en México. La gran mayoría están en las colonias, sí, le corresponde a policías estatales y municipales. Si tú haces un ejercicio de diferenciación en donde el gobierno federal, principalmente, deben de coadyuvar todos, pero se encargue de desarticular el crimen organizado, y eso lo vas a hacer con inteligencia financiera, y es lo que me gusta, que veo de ahí, ¿no? Ok, perfecto. Y si fortaleces policías estatales y municipales, pueden allá atender lo otro. El problema es que ninguna de las dos se ha hecho bien. No es que no existiera, hacen una nueva ley, generan un nuevo sistema de información. Ya existe un Sistema Nacional de Información la plataforma México. Y una plataforma México. Así son dos. Es. Que no desaparecen, ¿eh? No. Digo, antes de que Sería digan que no absurdo. funcionan. Sería las absurdo. dejan vigentes Sí, en la ley. claro. Pero crean una tercera. Cruzan la información Sí, ahí. claro. Crean una tercera. Y está bien. Una tercera en donde el principal enfoque nuevo que ponen es que van a hacer un trabajo proactivo, es lo que están queriendo destacar. Y están señalando que lo otro era más un trabajo reactivo. Ok, está bien. Esta obligación de que reportaran información también ya existía, pues. Esta obligación de certificar policías también ya existía. Se llama Certificado Único Policial. Por cierto, no ha cumplido el gobierno federal. Pero está bien que lo revitalicen y todo. A mí lo que me gusta es el enfoque.
nuevo. O sea, sí veo una Secretaría de Seguridad diciendo, quiero intentar algo nuevo. Mi mensaje es, dejen volar esa estrategia. O sea, quítenle las cadenas, quítenle las ligas, suéltenle las manos, con respeto a los derechos humanos, pero sí dejen que se intente esa nueva estrategia para que se pueda desarticular. Ahora, ¿cuál es el problema que le veo? Le veo 3 problemas. El primero, sin duda están en riesgo datos personales, biométricos y cuanta cosa, telefonía. porque insisten una vez más, creo que es la tercera vez que insiste, esto viene de, perdón, Con Calderón pero fue la primera vez. desde antes todavía habían intentado El ya uno. Renault. Y luego Calderón, Renault, y luego el Peña, y Panaut, luego el Panaut. López Obrador, y todos han perdido. ¿Por qué? Porque bueno, la Corte, digo, Porque lo malo es que ahorita porque pues, es no va a haber Corte. inconstitucional. Pues dice, oye, espérate. Una cosa es que tenga registro, el chip y no sé qué, y otra cosa es, y cito textual, que tú pidas los accesos necesarios para cualquier consulta requerida para una investigación, sin control judicial. ¿eh? Sí, está. Sin que sea una determinación ¿qué quiere de decir, juez? güey? Tus llamadas y todo, espérate, para eso ve con un juez. Así es. Y ese es el campo de acción que ojalá y tengan apertura para mejorar. El segundo tema que me preocupa es que no para ahí, ¿eh? Le dan facultad a las policías para pedir lo que sea, sin autorización de juez. Datos bancarios, datos inmobiliarios, cualquier documento que esté en manos de cualquier ente público y privado. Imagínate, policías municipales, estatales Sí, y federales sí, qué locura pidiendo es lo que eso. quieran sin autorización del juez. Espérate, extorsión, pues. no sé Una de cosa eso. es... Tu INE tiene Sí. datos biométricos. Pero o sea, deja tú, cualquier cosa. Entonces, yo sí digo, me gusta, de hecho creo que falta mucho de inteligencia financiera. Yo quisiera que esto viniera acompañado de un fortalecimiento de la UIF también, para que combatan al crimen organizado duro, fuerte, pero con controles, que no lo hagan, digamos, unilateralmente. Pero bueno, pero siento que son cosas a mejorar dentro de un buen planteamiento. A mí me gusta y creo que sí es el camino a seguir. Ahora, ¿cuál es el tercer problema? Y con esto cierro. No, está mucho más grave que lo que comentaban aquí, el tema de los policías locales, porque se cita en la iniciativa a los policías estatales. De hecho, confunde. Por ejemplo, compara a la Ciudad de México como si fuera comparable con otro estado. No es comparable porque en la Ciudad de México tienes mando único. Claro, claro. Para comparar a una Exactamente. policía estatal, Claro. tendrías que sumar policías los municipales y municipios. estatales, ¿no? Pero Claro. bueno, más allá de estos errores que claramente trae, igual con el 100, que son 111, de 143 municipios que tienen de 1 a 5 policías. Hace un año nos entregaron un reporte, la propia Secretaría de Gobernación, y eran 700 municipios que no tenían policías, pero como había mucha crítica, lo que hicieron ahora fue reclasificar más de 500 municipios que no tienen policías, pero tienen algún tipo de organización comunitaria, y ahora dicen que sí tienen policías. Lo que quiero decir es que está más grave el asunto, ¿no? Si te vas a la tabla de sus prestaciones, es una cosa brutal. Sé que estamos contra el tiempo, pero nomás déjenme decirles esto. 1,095 policías municipales reportaron al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública que no tienen No ni siquiera seguridad social. O sea, son personas que tienen ese salario que se señaló, es de policías estatales, de las municipales están en el suelo. Bueno, pero ¿qué necesitas entonces? Presupuesto. Esa cifra que se da es porque juntan 6 años, pero si la divides año por año, de hecho les quitaron la mitad del dinero. O sea, el pico del apoyo que se daba era 21,000 millones de pesos. Y con López Obrador bajó a 8,000 millones de pesos. Se asfixió a las policías estatales y municipales. Se subió luego a 9,500. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que acompañar de presupuesto. Pero no solo no viene presupuesto, sino que hay un transitorio que dice que no va a haber ampliación presupuestal. Entonces, sí, me gusta mucho las iniciativas. Sin lana, no. Pero tiene que ponerse presupuesto, y eso sí, y creo que en eso coincidimos porque se lo escuché en alguna otra mesa, creo que ayer lo comentaba mi compañero Morena, con indicadores. O sea, no, yo creo eso, con indicadores. El que funcione, vamos, pero tienes que cumplir. Sí. Y avanzar todos hacia policías dignos. Esta idea del salario digno tampoco es nueva, hombre. Tiene desde hace mucho. De hecho, se lo hizo un venimos estudio escuchando. y se puso una meta. Por ejemplo, yo pongo una propuesta específica en la mesa. Acaban de aprobar una reforma buenísima, por unanimidad, de esas buenas, que el salario de los maestros, médicos, enfermeros y policías sea al menos el salario promedio registrado ante el IMSS. Eso lo acaban de aprobar. No lo han publicado,
se apuraron con otras, pero el gobierno por alguna razón No no la ha publicó eso. publicado, ¿no? Ya publicó la de los vapeadores, pero no ha publicado eso. No sé si tiene que ver con el impacto presupuestal. Hacienda de haber dicho, Pero bueno, espérenme. ojalá y la publiquen pronto. Pero no le aplica a policías estatales y municipales por una interpretación que está haciendo el gobierno federal. Ese es un buen camino. Ahí es donde harías el cambio. Pues si los policías federales ya ganan casi eso, o más algunos, necesitamos que los municipales y Pues estatales con un fortalecimiento lo puedan hacer. Entonces, resumidas cuentas, yo sí, ojalá, yo no soy legislador ahorita, pero mi opinión es que estas son de las cosas positivas que hay que se deben apoyar. de hacer. Nada más que sí tiene unos 2 o 3 peros fuertes que ojalá y tengan disposición de Que hay atender. que echarles la Control judicial, la linterna, cuidado a porque datos personales y lana, porque sin lana no va a funcionar. finalmente, Sí, Rosario, nada más para concluyo yo muy despedir. rápido. Primero, se requiere tomar modelos que han sido exitosos, como el de la Ciudad de México, que no es exitoso nada más de los últimos años, estoy hablando de muchísimos más, de mando único. Es decir, el nivel de coordinación entre Policía Federal, Estatal y Municipal tiene que darse a grados extremos, mandos únicos que permitan un solo ejercicio, una sola visión y una sola perspectiva para atacar la delincuencia organizada, combinada con policía de proximidad para justamente los delitos que tienen que ver con las colonias, con los barrios, con la gente más directamente. Segundo, coordinación multilateral con nuestros socios para combatir al crimen organizado. Y el tema, yo también estoy totalmente de acuerdo, aspectos fundamentales de esta iniciativa las comparto y siempre dijimos, démosle ahorita un cheque en blanco a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal para que realmente pueda instrumentar una estrategia diferente a la de abrazos no balazos, que nos tiene con tan malos resultados. Entonces, me parece muy bien y habrá que ir midiendo con indicadores y evaluando qué está dando resultado, qué no, para reforzar Para eso. corregir. Tercer punto, que es ahí donde yo sí me detengo. El RENAUT fue con Calderón, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, el PANAUT con Andrés Manuel. Todo esto se ha parado porque ya nos han hackeado datos de la Sedena. defensa, O sea, claro. han hackeado datos del gobierno. O sea, ¿quién garantiza en manos de quién va a estar toda esa información que incluye datos biométricos, nuestro teléfono celular, nuestra credencial del INE? ¿Quién va a tener el control? manos de ¿Cuáles van quién? a ser los controles y las garantías que nos dan para evitar que esos datos caigan en manos indebidas? Y yo creo que aquí en esto todo mundo coincidimos. Y segundo, en efecto, ¿cuál va a ser el papel del Poder Judicial? Porque sin órdenes de jueces van a poder indagar y presentar de repente información que no está suficientemente o que no está obtenida de manera lícita o legal, pues realmente yo creo que eso sí sería un riesgo enorme y no sucede ni en Estados Unidos. Ahí están, sí, las policías de investigación de manera muy importante. Yo coincido en que la investigación debe ser un arma fundamental y toda la inteligencia en toda esta estrategia. Veo un viraje en este sentido, me parece positivo, pero aguas en esta parte que tiene que ver con preservar nuestra seguridad, porque también es un tema de seguridad, no es nada más de defensa de nuestra vida privada y de nuestros datos personales, claro, de seguridad, de no estar en manos de extorsionadores y de secuestradores toda esta información que debe estar en manos públicas, estoy totalmente de acuerdo, pero preservadas y con garantías suficientes para todas y todos los mexicanos. Gracias, Rosario. Gracias, Arturo. gracias. Muchas gracias, Damián. Nos vemos próximo martes. Muchas Ve a gracias, festejar, Adela. Ve a festejar. Voy a seguir festejando. Ve a festejar. Muchas gracias. Se festeja por semana. Sí. Pues claro, Por mes. de sábado a domingo, de la otra. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Muchas gracias. Gracias, Hombre, amiga. gracias a Nos ustedes. vemos.